Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. En esta mañana le damos la más cordial bienvenida. Les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor, para que juntos podamos participar en este culto de oración a nuestro Señor Jesucristo. Para dar inicio vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, en esta mañana te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos la honra y la gloria a ti, Padre, porque eres el único que merece toda gloria y alabanza. Queremos en esta mañana, Padre, pedirte que usted pueda guiar este culto de principio a fin. Queremos que estés con los que tienen participación, que bendigas también al ministerio de adoración, Señor, que tiene participación con la alabanza, que bendiga a nuestro pastor, Padre, con su palabra, Señor, para que también pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y que nosotros, tus hijos, no solamente seamos oidores, sino que hacedores de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, especialmente a los adultos mayores, Señor, para que usted les renueve las fuerzas cada día y permanezca con ellos. Mil gracias por todo, permanece en nuestros corazones, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno,
eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo. Dios de toda creación. Dios de toda creación. Bien, hermanos, continuando con nuestro culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Marcos. Vamos a dar lectura en el capítulo 1, desde el versículo 16 al 28, y dice así en el nombre del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y admiraban su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Que el Señor nos pueda bendecir. Vamos a comenzar o vamos a compartir la palabra del Señor este día domingo nuevamente, contentos, con alegría, disfrutando de lo que el Señor tiene para nosotros. Hemos compartido este tiempo devocional previo y ahora nos disponemos a mirar, a escuchar, a leer, a reflexionar en la palabra del Señor. Hemos sido invitados a caminar por 40 días de oración y ayuno. 40 días que nos hablaron con mucha claridad, o nos están hablando con mucha claridad acerca nos están desafiando como familia, como iglesia, como congregación e individualmente a cada uno de nosotros acerca de que tenemos que llevar la palabra de Cristo, que tenemos que seguir predicando el mensaje del Evangelio, que no podemos quedarnos como nos hemos quedado hasta ahora, que no necesitamos estar en el templo ni necesitamos de un programa especial, sino que se requiere de una vida comprometida que quiera y que pueda, ¿no es cierto?, llevar el mensaje del Evangelio a quien quiera o a quien no esté a nuestro lado, a nuestro alcance. Hablamos particularmente esta semana, dirigidos por la palabra devocional del pastor Ariel González, hablamos particularmente de poder centrarnos en las personas que están en los márgenes de nuestra sociedad, ¿sí? Y concluía en alguna de los devocionales que yo hacía diciendo: amado hermano, sabes que en la práctica todos los que no tienen a Cristo están al margen. ¿Son marginados de qué? Marginados de la gracia. Y nosotros debemos mirar con los ojos de Cristo a los que están a nuestro alrededor. Mirar como mira el Señor a aquellos que están hoy día
lejos de la presencia y de la gracia del Señor. Vimos en el texto de Juan capítulo 1 que decía que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Es decir, el Cristo Emmanuel, el Cristo que se encarna, que vive en medio nuestro, y vive en medio nuestro para traer un mensaje de salvación a todos los que nos quisieran escuchar. Y a veces nosotros tenemos la tendencia un poco de segregarlo. En Marcos 1, 16 al 20 dice: pasando por la orilla del mar, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al lago, y le dijo: vengan conmigo. Y un poco más allá ve a Jacob y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Cuatro hermanos, dos y dos, digamos, pero cuatro personas que el Señor mira. Cuatro condiciones socioeconómicas distintas, y el Señor ve en ellos todo un potencial para lo que iba a ser la extensión de su reino. Y el Señor se planta y va y los invita a que se sumen con una palabra genial que es: vengan, vengan, que yo los haré pescadores de hombres. Hermanos amados, cuánto es importante percibir esta palabra de Dios en nosotros y saber que el Señor nos sigue llamando para que seamos pescadores de hombres, pero pescadores de hombres que miran a las personas como las mira Jesús. Como las mira Jesús, sin prejuicios, sin cargas, ¿no es cierto?, culturales y sociales. Y vamos a meditar hoy día un poquito sobre esto, cómo es que se inician las obras, ¿no es cierto?, y las iglesias, y se levantan las iglesias más allá de nuestras propias estructuras, y debemos ser capaces de romper con estas estereotipos que muchas veces nos hemos formado. Avanzamos en la semana y dijimos, ¿no es cierto?, que en Lucas 14 del 1 al 6 miramos el texto bíblico, ¿no es cierto? Y se aconteció un día de hermoso que, habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y de los fariseos diciendo, y etcétera. Comienza ahí el diálogo, enseñándonos, ¿no es cierto?, que no teníamos que ser hipócritas y que no teníamos que llenar nuestra religión o nuestra manera de relacionarnos con Dios lleno de prohibiciones, ¿no es cierto?, sino que teníamos que llevar un evangelio transparente a aquellas personas que lo necesitan, cuando lo necesitan, un evangelio pertinente que sirve, que llega cuando la persona lo requiere, ¿no es cierto?, en el instante que lo necesita. Y seguimos avanzando, ¿no es cierto?, cuando el Señor nos invitó a que llenáramos todo su casa. ¿Se acuerda? Que el Señor nos invitó ahí en Lucas 14, 21 al 23, dice: vamos por los caminos y por los vallados y fuércenlos a entrar para que se llene mi casa. Y la invitación primera fue que fueran a las plazas y a las calles. Y entonces yo les comentaba que habían dos ambientes, ¿no es cierto?, donde la iglesia tiene que llegar con el mensaje. Y así como nosotros llegamos a las bodas, ¿no es cierto?, tenemos que invitar a otros también que lleguen en las calles, en las ciudades, digamos, dentro del margen de la sociedad, pero también más allá de los márgenes de la sociedad. ¿Se acuerda que le conté que las ciudades quedaban cerradas por murallas y eso era el margen de donde se movían? Y el Señor dice: vayan, sí, a las plazas, vayan a las calles, pero también vayan a los vallados, también vayan, ¿no es cierto?, a los caminos fuera de la ciudad. Es necesario que así sea. Nosotros debemos aprender a mirar más allá. ¿Quiénes estaban en los vallados, en los valles, y quienes estaban en los caminos? ¿No es cierto? Eran los mendigos, eran los desterrados, eran los que no eran los parias de la sociedad, que no tenían un espacio dentro de la comunidad. Así que es relevante el llamado. Vengan a la sociedad, vengan a las calles, a las plazas, vengan donde está la gente, ¿sí? Pero no nos olvidemos de aquellos que están más allá, que la sociedad ha invisibilizado y los ha puesto fuera de las puertas de la ciudad, para que no ensucien la ciudad por dentro. Nosotros también tenemos un llamado con los que están invisibilizados. Proverbios nos invitó a que teníamos que levantar la voz por los indefensos, ahí en Proverbios 31, y Lucas 4, por último, nos enseñó, ¿no es cierto?, acerca del gran llamado del Señor maravilloso: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. La integralidad
y el alcance universal del mensaje de Cristo. Amados hermanos, amados amigos que escuchan estas palabras, este día y durante este mes estamos haciendo un llamado a que podamos retomar nuestros compromisos con el Señor y que no solamente individualmente, sino que también colectivamente como congregación. Pastor, estamos en cuarentena, ¿cómo vamos a hacer eso en el día de hoy? No se puede. Sí se puede, mi amado hermano, porque donde tú estás eres iglesia y ahí estamos juntos. Y tú debes compartir el mensaje allí donde tú estás. Y llegará el tiempo en que podremos sistematizarlo, institucionalizarlo, volver y hacer algunas otras cosas. Pero mientras tanto, amado hermano, tú tienes que hacer tu trabajo. Sabes que la gracia del mensaje del Evangelio es de hombres, y de eso voy a hablar ahora, es de hombres y mujeres que van en el derrotero de su vida hablando acerca de Cristo Jesús. Van hablando acerca de Cristo Jesús. Y es así como levantamos nuevos lugares. Hay espacios que tenemos que abrir la mente para saber dónde tenemos que ir. Pedirle al Señor dirección, que nos señale dónde tenemos que ir. No importa cuántas sean nuestras fuerzas, si grandes o pocas, muchas, o a lo mejor nos sentimos débiles, cualquiera sea nuestra condición y cualquiera sea nuestra situación. El Señor nos está haciendo una invitación, un llamado urgente a que respondamos, ¿no es cierto?, a esta invitación que Él nos hizo. Venga conmigo, quiero que sean pescadores de hombres. Y cuando los hombres se juntan y cuando llegan al conocimiento de la palabra, entonces, ¿no es cierto?, se levantan las congregaciones que honran el nombre de Dios. La semana recién pasada hablamos un poquitito, ¿no es cierto?, y nos centramos ahí en el texto de Hechos capítulo 10, el relato de Pedro y Cornelio, cómo Dios había preparado todo, cómo preparó la vida de Pedro, cómo preparó la vida de Cornelio. Y yo te dije algo, mira, en oración, y a causa de la oración, Dios va a hablarte un mensaje, va a darte una palabra, ¿sí? Y cuando Dios te hable, tú debes reaccionar, tú debes hacer algo, como lo hizo Cornelio. El texto sigue avanzando y ese relato tiene la grandeza, ¿no es cierto?, de la salvación, obviamente, de Cornelio y de lo que te compartí la semana pasada, y vamos a seguir mirando estos textos porque hay muchas cosas que me parece interesante que la iglesia pueda reflexionar en el día de hoy. Pero hoy día me voy a detener un poco más adelante. Y es, Pedro da un informe a la iglesia de lo que le había pasado, de lo que le aconteció con Cornelio. Te conoce el relato, ¿no? De lo que le había acontecido. Y cuando termina esto, le dicen, o cuando él está en el pleno relato, le dicen, oye, no, pero no es posible, porque primero, oye, ¿cómo los gentiles se van a convertir? Y después cuando Pedro comenta, dice, bueno, pero que tienen que cumplir la ley, en fin, tienen que hacer muchas cosas. Y se produce una controversia al interior de la iglesia. Si era legítimo o no llegar hasta esas personas, si era legítimo que recibieran el mensaje, y tratando de poner lo que habíamos estado hablando, ¿no es cierto?, en la semana devocional, poniendo una carga religiosa que no estaba en el corazón de Dios ni en el propósito de Dios. Sin embargo, cuando tú llegas al capítulo 11, pero al versículo 18, te encuentras con algo bien interesante. Vamos a leer Hechos capítulo 11, versículos del 18 hasta el 24. Hechos 11, desde el 18 al 24. Dice así la palabra del Señor. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos,
y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mira, este texto tiene tanto que contarnos y que enseñarnos en el día de hoy. Y quiero invitarte a que podamos caminar en la enseñanza con un corazón dispuesto y expectante de lo que el Señor quiera decirnos. Lo primero que aparece aquí, cuando un testimonio es fiel, ¿no es cierto?, delante del Señor, como lo fue el testimonio de Pedro, la controversia se anula. ¿Sí? La controversia es vencida. Mira, si tú te lees los pasajes anteriores, no los voy a revisar, revísalos por favor en casa, pero cuando tú lees todo el contexto, dice que no estaban tan de acuerdo. La iglesia en Jerusalén comenzó a tener un problema y no sabían cómo enfrentar la situación, y algunos, ¿no es cierto?, queriendo ser muy celosos, en ese celo malentendido, ¿no es cierto?, estaban poniendo dificultad para este evento que había sido confirmado. Me llama la atención que dice que cuando escucharon que el Espíritu Santo le había hablado, entonces entendieron que las cosas estaban bien. Y dice el versículo 18, entonces, oídas estas cosas, ¿qué cosas? El testimonio de Pedro que había sido entregado, callaron y glorificaron a Dios. Fíjate, es interesante, ¿qué es lo que calla? ¿Qué es lo que calla un testimonio genuino y verdadero? La controversia. ¿Qué es lo que calla un testimonio de la obra del Señor? ¿Qué es lo que calla, ¿no es cierto?, aquellos que pueden levantan la voz con un celo malentendido? Única y exclusivamente el testimonio poderoso del Señor. Y no solo lo calla, sino que convierte su vida en una acción que honra el nombre, dice, y glorificaron a Dios. Fíjate, y esto me parece aquí este es un paréntesis nomás para nuestras propias vidas. Es legítimo que a veces pensemos diferente, ¿sí? Y a veces podamos entrar en algún tipo de controversia. Lo que no es legítimo es mantenernos en la controversia solamente porque sí. No se mantiene uno en la controversia sustentado ni en la tradición, ni en las formas, ni en las costumbres. ¿Sí? Uno debe aprender a entender que se equivoca, pedir perdón, callar la boca y glorificar a Dios todos juntos. Interesante, ¿no? Cerramos el paréntesis. Bueno, dice, de manera que también los gentiles, esta era la gloria, dice, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos tenían un prejuicio tremendo, ellos eran judíos, por lo tanto era imposible que un gentil fuera a tener las mismas gracias, la misma bendición que ellos tenían como judíos. Todavía estaba lleno de sus propios prejuicios, de su propia carnalidad judaica, del orgullo de raza, ¿no es cierto?, que había sido inculcado durante tantos años a través de tantos siglos de generaciones. Por lo tanto, no era fácil vencer aquello. Sin embargo, tuvieron la capacidad de darse cuenta que no estaban bien, y ante el testimonio de Pedro fuerte y poderoso, pudieron hacer un cambio de opinión. Mira el texto cómo continúa. Esto es lo bonito del pasaje. Porque, ¿qué es lo que está Lucas contándonos en el libro de los Hechos? Lo que Lucas nos está contando es cómo es que el Evangelio, ¿no es cierto?, llega a través de Cristo. Recuerda que escribe 2 tomos, Lucas, el Evangelio, y el libro de los Hechos. Y Lucas en el Evangelio nos cuenta quién era Jesús, su mensaje, qué es lo que había hecho en medio nuestro, cómo lo había hecho, etc. Y su misión. Termina el pasaje y comienza el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es una continuación, toma la última parte, la recrea, la vuelve a comentar y comienza a contar entonces que a partir de eso, cómo fue formada la iglesia. Y en ese relato coloca un hecho trascendental para la formación de la iglesia, ¿sí?,
que es la venida del Espíritu Santo, como un eje transformador, como un eje diferenciador. Ya no era el pueblo judío con sus costumbres. Habían comprendido que no necesitaban ni la expiación ni el sacerdocio. Recuerda, mi amado, que el cristianismo nace aparte de la religión formal de la época. No son los sacerdotes, no son los sistemas que habían sido establecidos, sino que de manera periférica, ¿no es cierto?, con un laico como era Jesús, ¿no es cierto?, con un no sacerdote, ¿no es cierto?, que venía con este mensaje de parte de Dios y era Dios mismo encarnado en medio nuestro. Y este Cristo, ¿no es cierto?, venía con un mensaje y termina el mensaje, Juan lo explicita muy bien, ¿no es cierto?, diciendo que cuando Él se fuera, iba a venir otro. ¿Quién otro? El Espíritu Santo. Espíritu Santo que en la tradición judía era única y exclusivamente para 3 tipos de personas en su experiencia: para los profetas, para los reyes y para el sumo sacerdote. Y ahora decía, este mensaje de Cristo decía que este Espíritu Santo, que antes era exclusivo o para una tarea singular y particular, ahora vendría de manera permanente. Y este hecho relevante de esta permanencia del Espíritu Santo, capacitando, entregando dones a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, iba a permitir la formación del nuevo pueblo, del nuevo Israel, para que todos le conocieran. En ese relato entonces estamos insertos y Lucas pone la bifurcación que se hace desde el pueblo de Israel exclusivamente hasta la extensión de la visión del plan de Dios, que era que todo el mundo conociera de Cristo y había que romper prejuicios y formas establecidas en ese momento. ¿Y cuáles eran las formas? Precisamente la circuncisión y guardar la ley. Por lo tanto, en la controversia que se produce, era necesario que el testimonio fuera tan fuerte y poderoso que preparara a la iglesia para lo que estaba por venir. Por eso, el versículo 19 del libro de los Hechos comienza con la expresión siguiente: ahora bien, es decir, a raíz de lo que hemos vivido y de lo que les he contado, quiero contarles cómo fue lo que ocurrió después de aquello. Dice, ahora bien, lo que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y ahí cuenta entonces y dice, bueno, les puse este contexto y este mensaje. La iglesia estaba preparada. Había habido un trato de Dios. Quiero insistir en esta figura, en un trato de Dios. La iglesia no va a abrirse a nuevas experiencias ni a nuevos caminos, sino es un trato de Dios directamente y personalmente con cada uno de nosotros. Pero para que esto ocurra, necesitamos ponernos en las manos del Señor y abrir nuestro corazón a lo que el Señor quiera contarnos. Y dice, ahora bien, entonces, como había habido un trato especial de Dios con la iglesia, y habían comprendido el mensaje, ahora entonces estaba lista la iglesia para dar el paso siguiente. ¿Cuál era el paso siguiente? Aquí está narrado. Dice que los que fueron esparcidos, ¿no es cierto?, fueron por todas partes, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, los judíos se fueron y se juntaban con sus partes, aún estaban con toda su carga, todavía tenían todos los prejuicios en el cuerpo y en la experiencia de lo que estaban viviendo. Y ellos llegaron y huyeron y siguieron con aquellas mismas normas. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, ¿no es cierto?, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Fíjate, habían salido, iban con toda la experiencia, recibieron, ¿no es cierto?, habían escuchado este testimonio, estaban listos. Y llega un momento en que con valentía, rompiendo los cánones y aún sintiendo que estaban rompiendo alguna situación que la iglesia madre, por llamarla así, de Jerusalén, no les había indicado, pero estuvieron dispuestos a dar este paso de fe. ¿Y si le compartimos el mensaje a ellos también? ¿Y si el mensaje le cuento a este que no es judío acerca de Cristo? ¿Qué pasará?
Lo que tal vez lo peor que podía pasar es que iba a perder, ¿no es cierto?, en la hablada. Pero había mucho que ganar. Y es precisamente lo que ocurre. Dice, la mano del Señor, y la mano del Señor, la presencia de Dios, la gracia de Dios es interesante, porque aquí hay este concepto de la mano del Señor, es un concepto profundo. Una mano del Señor, la mano creadora del Señor, la mano dadora de vida del Señor, ¿no es cierto? Dice que el Señor tomó en sus manos el polvo de la tierra e hizo al hombre, la mano que sanó, que restauró, las manos de Cristo que fueron y tocaban para sanidad, en fin. Esta figura no está puesta ahí al azar. La mano de Cristo, la mano de Dios estaba presente, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con aquellos que se atrevieron y fueron y predicaron el Evangelio aún más allá de las experiencias tradicionales. Un paréntesis sí quiero decir, Un paréntesis quiero decir. Aunque le predicaban a los puros judíos, ellos siguieron predicando aún a pesar de las tribulaciones. No entendían el alcance del mensaje del Evangelio, pero seguían predicando, aún en la tribulación de estar huyendo, porque no estaban en su tierra. Sin embargo, aún en esa dinámica de seguir predicando, hubo un grupo que decidió predicar un poco más allá. Y dice, y se convirtió al Señor. Un gran número, ¿no es cierto?, creyó y se convirtió al Señor. Es decir, que cuando estos hermanos asumieron este desafío, ¿no es cierto?, sin saber lo que iba a pasar, dice que la mano del Señor confirmó su obra y su acción, y entonces gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y aquí me voy a detener. Fíjate que, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que ocurre en la iglesia? La iglesia se siente, comienza a crecer, algo había pasado, los hermanos estaban comenzando a trabajar y los hermanos en la iglesia en Antioquía, en Jerusalén, deciden enviar a alguien. Pero ya no era alguien, ¿no es cierto?, que iba a ir hasta Antioquía a sancionar y decir esto no está bien. Era alguien que se venía a sumar al trabajo, era alguien que quería aportar, porque la iglesia en Jerusalén ya había sido preparada y deciden comenzar lo que le vamos a llamar esta misión organizada en Jerusalén, en Antioquía. Deciden comenzar, ¿no es cierto?, este nuevo punto de trabajo, ¿no es cierto?, intencionado, que nació en el corazón de Dios y que utilizó a la gente necesaria para llevarlo adelante. Amado mío, ¿sabes qué? Y aquí de inmediato sale la enseñanza. El Señor nos invita a sumarnos a lo que Él está haciendo en el gran escenario, ¿no es cierto?, de la visión de Dios. El Señor nos invita a unirnos. Él ya tiene todo preparado. Fíjate que el Señor ha estado trabajando con nosotros como iglesia y está trabajando con otros más allá y más acá. Y entonces nos invita a que nos unamos porque tiene un propósito para salvación a todas las personas. Y yo te invito a que no nos quedemos fuera, que nos unamos. Que seamos de los que queremos ir, que queremos compartir el mensaje, que queremos responder a esta invitación de parte de nuestro Dios. Y dice que la iglesia de Jerusalén manda a uno de sus hermanos más comprometidos. No mandó a cualquier hermano, manda a Bernabé. Bernabé aparece en el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. En el capítulo 4 se nos habla de este varón justo o este hombre de consolación. Tenía un carácter para que su nombre fuera de consolación, ¿no es cierto? Se llamaba José y le cambian el nombre a Bernabé porque era un hombre de Dios. Un hombre bueno, ¿no es cierto? Mandan al mejor de sus hombres que podía en ese momento ir hasta este lugar. Era parte del liderazgo, era pariente de María, donde se reunía presumiblemente buena parte del liderazgo, la iglesia en Jerusalén. Era un hombre cercano a los apóstoles, había escuchado la palabra de Dios y este hombre decide, es a quien envían a este lugar, ¿no es cierto? Cuando Bernabé llega, dice, ve la gracia de Dios. Fíjate, me gusta la acción. Aprender. Bernabé no viene a decirle, mira hermanos de Antioquía, yo les voy a enseñar a ustedes a hacer las cosas.
Porque nosotros en Jerusalén sí sabemos hacer las cosas bien. Ustedes están aprendiendo. Mire, imagínense, hay hasta griego en esta congregación, pues a lo mejor no saben nada de oración. ¿Cómo van a saber orar los griegos si eran unos paganos? Pues ya no saben nada. ¿Sí? No. Bernabé llega hasta ese lugar, ¿no es cierto? Y es capaz de discernir la gracia de Dios. Mira y ve la gracia del Señor y se da cuenta de que ahí el Señor está obrando. Y dice el texto, y él se goza con los hermanos. No critica, no establece nuevas pautas, no pone las cosas en orden, sino que él se goza con lo que Dios estaba haciendo. Él no dijo, bueno, voy a mirar un poco cómo es la conversión de estos griegos. Voy a echarle una miradita primero. A mí no me trago las cosas a la primera. ¿Será verdad? No. Él llega con gozo. Hay un contexto, hay una razón probablemente, ¿no es cierto?, por la que se envió a Bernabé, pero me llama tanto la atención que él discierne que lo que estaba ocurriendo allí era gracia de Dios. Y sin prejuicios, y sin cargas sobre su corazón, más allá que servir y glorificar a Dios, él se une y dice que se regocija en lo que estaba allí pasando. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. No, a ninguna forma. Yo lo único que les pido es que ustedes sigan firmes y fieles al Señor. Como lo están haciendo, fíjese que es una palabra en presente. No hay una corrección. No les dice, bueno, en realidad tengo que corregirle porque ustedes son una buena iglesia, pero no son muy fieles. O no tienen mucho propósito en su corazón en lo que están haciendo. Es más espuma lo que están viviendo. No. Él confirma lo que estaba viviendo la iglesia. Confirma. Y le dice, quiero que sean hallados fieles, como yo también tengo que serlo. Y que haya propósito en nuestro corazón, como lo hay. ¿Cuál es el propósito? Cumplir la misión de Dios. Cumplir la misión de Dios. Amada iglesia, el Señor a esto nos ha llamado. Y yo creo que esta es una palabra para la congregación, para todos quienes me están viendo y son parte de una congregación local. No estoy hablando a una iglesia en particular, a una congregación en particular. Sé que esta palabra la escuchan hermanos no solamente de nuestra iglesia en Millaray, en Temuco, de nuestros hermanos de la iglesia en la localidad de Hortensias. La escuchan otros hermanos. Por lo tanto, entiendo que esto es un mensaje que está llegándote a ti también. Y te quiero decir que esta palabra de Dios es una invitación a que nos sumemos al desafío que Dios tiene para nosotros. Al llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que seamos capaces de poder extender la palabra de Dios y llegar y unirnos a donde Dios está haciendo una obra, donde Dios está abriendo una puerta, donde Dios está mostrando un camino, libre de prejuicios, simplemente con la certeza y con la búsqueda de discernir si lo que está pasando allí es del Señor y descubrir la gracia de Dios, cómo se manifiesta. A lo mejor no en las formas que yo estoy acostumbrado, pero es lo que el Señor está haciendo y el Señor tiene un mensaje, tiene una palabra, tiene un propósito en aquel lugar. Por eso nos invita a que andemos en propósito de corazón, no en nuestro propósito, sino que en el propósito que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, con fidelidad a nuestro Dios. Y la fidelidad a nuestro Dios se consigue, ¿no es cierto?, en la acción permanente, diaria, que debemos tener en comunión, en búsqueda de su rostro, en búsqueda de su presencia, en búsqueda de su dirección sobre nuestras vidas, donde nos dejamos guiar. ¿Se acuerda el mensaje la semana pasada? Donde Dios habla nuestras vidas y en la oración, y por causa de la oración el Señor nos entrega un mensaje y en ese mensaje nosotros reaccionamos y decimos: Señor, aquí estoy, tomo una acción concreta para ti, voy a ir, me voy a unir al trabajo que tú estás realizando. Hay un trabajo más allá de nuestra Jerusalén, hay un trabajo más allá. Tenemos que llegar hasta nuestra Antioquía, tenemos que
que llegar hasta el lugar donde el Señor nos quiere llevar para continuar la obra, para extender la obra. Amada iglesia, no pienses que tenemos que volver para quedarnos en nuestros templos como lo hemos hecho por años y tradicionalmente. Yo creo que el Señor nos está demandando precisamente en estos tiempos y en estas circunstancias que seamos capaces de ir, de movernos de nuestra zona de confort y de seguridad para llegar hasta Antioquía, donde no estaban los apóstoles, donde no estaban todas las formas de la iglesia, pero estaba la gracia del Señor, gracia que descendía, gracia que era palpable y evidente para continuar en la extensión del reino de los cielos. Te voy a recordar que es desde Antioquía donde sale la palabra a extenderse a todos los gentiles. Es desde este enclave que el Señor levanta con un propósito que los apóstoles y que los cristianos de la época ni dimensionaban, donde el Señor quería utilizarlo. A veces tenemos que salir de la comodidad de nuestras estructuras, ¿no es cierto?, de nuestro templo, de lo que hacemos tradicionalmente en este lugar, para aprender a movernos. Quiero desafiarte que mires, quiero desafiarte a que te preguntes cuál es la Antioquía a la que tú tienes que ir a continuar el mensaje. Tú eres un instrumento de bendición. Tienes una palabra. Tú has vivido el Evangelio y ya lo has disfrutado plenamente en tu iglesia local. Y gloria a Dios por eso. Pero creo que es el tiempo en que tú te tienes que levantar y preguntarle al Señor: Padre mío, ¿dónde está mi Antioquía? ¿Dónde me tengo que ir a unir a tu trabajo? ¿Dónde debo salir de mi templo para llegar a donde están las almas necesitadas para confirmar tu palabra? Y gloria a Dios, tomar la decisión de dirigirme hasta aquel lugar. Termino con el versículo 24 y dice, porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, cuando Bernabé se puso en las manos del Señor y fue, su vida fue interesante. Mira, él era llamado hombre de consolación. El versículo 24. De pocos hombres se dan atributos personales tan significativos. David fue llamado amigo de Dios. Natanael, ¿no es cierto?, se le llamó un buen judío. A Juan el Bautista: no hay hombre nacido de mujer mejor que él. Juan el Bautista es el más grande hombre nacido en la historia de la humanidad, según la palabra del Señor. De pocos se entregan características personales que los hacen especiales. De Bernabé, el Señor, la iglesia le cambió el nombre, no sabemos muy bien, pero se le cambió, o su sobrenombre era: este es hijo de consolación, este es muy bueno. Y cuando llega a Antioquía, no cambia. Y la característica de Bernabé se repite y la pone aquí, el versículo 24, dice: porque era varón bueno. Cuando soy un hombre bueno delante del Señor, con un corazón sensible, humilde, listo para escuchar la voz de Dios, puedo discernir la gracia del Señor en la dirección de Dios, puedo regocijarme en las cosas del Señor, aunque no sean las formas que yo te estaba acostumbrado. Y por cierto, puedo exhortar a la iglesia con palabra, ¿no es cierto?, de parte de Dios. Dice también que esta característica de ser un hombre bueno le permitió en la búsqueda personal, la característica de él es que estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso hacía que él fuera un hombre bueno. Cuando pensé en este texto, yo le pregunté al Señor, y es la pregunta que tengo también para ti: Señor, a tus ojos, no a los míos, porque yo soy muy bueno conmigo mismo y me justifico todo. Pero a tus ojos, Señor, ¿yo soy un hombre bueno?
bueno al estilo de Bernabé, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿La iglesia podrá percibir este atributo en mi vida? Porque tengo la impresión, porque o si no, no lo coloca aquí el autor sagrado inspirado por el Espíritu Santo. Pero tengo la impresión de que cuando queremos hacer lo que estaba haciendo y lo que estaba por comenzar a hacer Bernabé, no lo podemos hacer por nuestra cuenta. Nosotros no podríamos intentar ir a abrir una nueva obra, comenzar un nuevo trabajo, en salir de la iglesia solo por nuestras propias cuentas. Porque el resto del relato, ¿no es cierto?, es la obra que él va a hacer allí. Vamos a trabajar estos textos en algunas semanas más adelante seguramente. Me quiero quedar un rato aquí en este sector del libro de los Hechos para compartir algunas verdades de la palabra de Dios con ustedes como iglesia. Pero como el autor del libro de los Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, va colocándonos los contextos para entender lo que venía, así como nos colocó el contexto de Pedro y la capacidad que tuvo la iglesia de ceder a la controversia y glorificar a Dios porque todos iban a alcanzar, y por eso él comienza en el versículo 19, ahora bien, a raíz de eso pasa esto otro, viene contándonos lo que está haciendo Bernabé y hace como un resumen de la vida de Bernabé y pone allí un punto, hace un punto importante y dice que él era un hombre bueno y lleno de fe y una gran multitud, ¿no es cierto?, fue agregada al Señor, producto precisamente de la vida de este hombre bueno. Y luego hace una narración de lo que va a ser su ministerio allí. Porque sabes que, amado hermano, mi punto es el siguiente, es que no es posible querer iniciar, ir a nuestra Antioquía, comenzar a expandir, a llevar el mensaje del Evangelio un poco más allá, si no tenemos esta característica de Bernabé. Hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Al punto que Bernabé no vuelve más a la iglesia de Jerusalén, aparentemente por lo que el texto nos narra. Él se queda en este nuevo lugar. Y él se queda compartiendo y escuchando la palabra, viviendo la palabra de Dios. Quiera el Señor, amado mío, que tu vida y la mía sea un poco como la de Bernabé. Y que nosotros como iglesia podamos ser un poco como Jerusalén. Como Jerusalén en la capacidad de mandar a otros, ¿no es cierto?, a llevar y a extender el reino, a confirmar la palabra y a continuar adelante donde Dios está haciendo la obra. No nos podemos quedar, tenemos que hacer algo más. Pero en segundo lugar, se necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y de fe para que la obra continúe y permanezca. Porque si no, lo más probable es que nos va a pasar lo que de Marcos. Y cuando echemos de menos y algo no nos guste, ya vamos a mirar la experiencia de Marcos, nos devolvamos y tengamos que, con dolor, reconocer que le causamos un daño a la obra. ¿Sí? Por lo tanto, es una decisión no menor. Bernabé tenía claro lo que estaba haciendo y le dice al Señor, aquí estoy y estoy dispuesto. Asumo el desafío. Yo me voy hasta Antioquía y voy a comenzar el trabajo allí. Y lo voy a hacer con tanto gozo y alegría como si estuviera aquí en Jerusalén. Y sabes, Señor, voy a sumar a otros. Me voy a llevar a este chiquillo que se llama Marco, mi sobrino, y me voy a ir a buscar al Saulo y voy a sumar a otros, porque aquí tenemos que continuar. No sé lo que tú quieres, pero aquí estamos. Dice, cuando llegamos al capítulo 13, dice que estaba ministrando. Él llegó como un ayudante a compartir, venía desde Jerusalén, ¿no es cierto? Y se convierte en uno de los líderes. Pero fíjate, no es el único líder, porque había un grupo de líderes que estaban trabajando y ministrando a la iglesia. Pero él era parte de aquello. Amado mío, que Dios te bendiga, que Dios hable a tu vida, que cuando pensemos en el retorno a nuestros templos, que esperamos que sea más temprano que tarde, no estemos pensando única y exclusivamente en la necesidad de volver y estar todos juntos,
porque tengo la certeza de que Dios nos está llamando y nos está desafiando a ir un poco más allá, a buscar nuestras propias Antioquías para dirigirnos al trabajo. Pero se necesita que cuando tú aceptes este desafío, ¿no es cierto?, en oración y en ruego al Señor, y cuando seas encomendado a esta tarea, tú puedas ir lleno del Espíritu Santo y de fe. No sirven buenas voluntades, no sirven. No sirven buenas intenciones, no sirven buenas ideas, no sirven tremendas experiencias, no sirven historias del pasado de que yo lo hice en algún momento. Lo único que sirve para salir de la iglesia e ir donde Dios nos está invitando a nuestras propias Antioquías es hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y de fe, que disciernen la gracia de Dios, se regocijan en ella y desde allí sirven para que Dios pueda confirmar su obra. En 2 versículos, ¿no es cierto?, se dice que la iglesia creció. Dice que que gran número creyó y se convirtió, en el versículo 21, y luego cuando se habla de Bernabé, ¿no es cierto?, dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y la iglesia creció y se fortaleció en aquello. Que Dios nos pueda bendecir y aceptemos el desafío. Te invito a que comiences a orar, a preguntarle al Señor dónde está tu Antioquía, dónde debes ir y si estás en condiciones de ir, es decir, si estás con una vida llena del Espíritu Santo y de fe, que le crea al Señor y que discierne su palabra. Si tu problema es que no estás viviendo en esta condición, entonces pregúntale al Señor qué debes hacer. Insiste delante del Padre Celestial. Pero recuerda, si haces una oración con insistencia, en la oración y a causa de tu oración, lo vimos la semana pasada, Dios te contestará y demandará de ti una acción específica, ¿no es cierto?, en razón de lo que tú estás pidiéndole. Así es que, cuidado si vas a comenzar a orar. Mira que corres el riesgo que Dios te responda y te envíe a Antioquía, donde Dios tiene propósitos grandes y maravillosos para ti. Un abrazo fraterno, que Dios nos pueda bendecir, que la gracia del Señor nos acompañe y que podamos discernir si Dios nos está llamando, si hay una Antioquía para nuestras vidas y para nuestra congregación, donde debamos ir a servir al Señor lleno del Espíritu Santo y de fe. Un abrazo y muchas bendiciones. Amén. Hermanos, vamos a cantar en esta hora acerca de nuestra realidad, del hecho de ser libres en nuestro Salvador, de ser escogidos, de ser perdonados y actualmente ser libres en Él, libres del pecado y libres para poder cantar de sus verdades. Soy yo para que el gran rey me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad.
dura cruz vino Cristo y con su sangre vida dio. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Lejos del amante Padre, a este mundo se acercó y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido Él encontróme, con su sangre me lavó y me dio la paz que el mundo rechazó. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Bien, hermanos, para ir dando término a este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo, les invito a inclinar su rostro para que oremos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por este culto que hemos entregado a ti, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que han participado, por el ministerio de adoración, por la palabra que entregó nuestro pastor, por cada uno, Señor, de mis hermanos que entonan esta hermosa alabanza, Señor. Y también, Padre, por cada uno de mis hermanos adultos mayores, Señor, yo te pido que los bendiga, que siga estando con ellos, y por cada uno de los integrantes de nuestra iglesia. Y cómo no pedirte también, Señor, para que usted pueda traer la paz a nuestra región, que se ha visto tan convulsionada en el último tiempo. Te pedimos, Señor, que usted intervenga de manera sobrenatural en las autoridades, en el pueblo mapuche, y que podamos por fin, Señor, transitar y vivir en paz, Señor. Mil gracias por todo, quédate en esta semana, acompáñanos a cada uno de nosotros, a los que tienen que trabajar, a los que están en sus casitas, Señor, a los estudiantes, Padre, te pedimos que estés con ellos. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús, amén. A Jesús seguiré,